Todos hemos escuchado de nuestro más grande poeta y escritor peruano, César Vallejo, una de las cimas más altas de la literatura universal y expresión poética del Perú. ¿Pero alguna vez se han preguntado cómo fue su vida? ¿Sabían que su obra Trilce la escribió cuando salió de prisión? ¿Cómo lo escribió? ¿Cuál fue su motivación? Pues bien, este reportaje literario responderemos estas interrogantes. César Vallejo fue considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía y también fue el máximo exponente que más resaltó en nuestro país. Vallejo, sin duda alguna, es un orgullo nacional, además de ser un gran ejemplo a seguir, ya que a pesar de las adversidades, él pudo lograr sus objetivos. Mucho de esto se puede apreciar en sus obras que escribió. Como sabemos, en sus poesías encontramos el sufrimiento de la humanidad plasmados letra por letra. El recorrido de Vallejo no fue muy fácil, ni mucho menos sencillo. Todo lo logró a base de esmero y sacrificación de su parte. Estas obras quedaron inmortalizadas en la historia. Estas son Los Heraldos Negros. El poemario destacó por su enorme valor lírico en 1918. Trilce, poemario, 1922. Flava Salvaje, 1923, novela corta. Tungsteno, novela social de 1931. Vallejo ha sido y será una gran inspiración para personas que se aventuran a seguir la literatura, ya que en vida fue nuestro máximo representante. Su legado perdurará para la historia, por ello todos debemos saber de él y el porqué de sus escritos. Santiago de Chuco fue el hogar más significativo para César Vallejo. Se encuentra ubicado en la serranía del Departamento de la Libertad. Nació el 16 de marzo de 1892. Era un poeta y escritor peruano y fue considerado uno de los mejores innovadores de la poesía universal en el siglo XX. Fue uno de los mejores representativos en las letras del Perú y falleció el 15 de abril de 1938 a los 46 años en París. Vivía en los Andes peruanos. Sus padres fueron Francisco de Paula, hijo de curas españoles, y María de los Santos Mendoza, hija de familia con acentos españoles. Vallejo era el último de los 11 hermanos. Estudió su primaria en el centro escolar número 271 en Santiago de Chuco, pero en abril de 1905 a 1909 estudió en el Colegio Nacional San Lucas de Huamachuco y también cursó su secundaria. En 1910 cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo y se graduó como bachiller en letras. ¿Sabían ustedes que César Vallejo estuvo en prisión? Así es. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? César Vallejo había sufrido la pérdida de su madre y se encontraba en Santiago de Chuco. Ahí fue acusado de provocar el incendio y saqueo de una casa comercial perteneciente a la familia Santa María Calderón, quienes eran arrieros negociantes de mercaderías y alcohol. Desde la costa, pero no solo se le acusó de este crimen, sino que, además, el 1 de agosto de 1920, un grupo de soldados ebrios entró a la ciudad de Santiago de Chuco, tierra natal de Vallejo, contra el superprefecto provincial Ladislao Meza y justo coincidieron con una procesión religiosa. Y en todo ese barullo, un soldado fue disparado y erróneamente culparon a César Vallejo. Se esconde, pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo, donde permaneció durante 112 días, del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. ¿Pero qué hizo mientras que estuvo en prisión? ¿Cree que escribió una obra, una novela o poemas quizás? ¿Cuál fue la razón de Vallejo para publicar el poema Trilce? A la edad de 20 años, el poeta y escritor tuvo una gran pérdida.
lo cual fue perder a su madre, a quien él amaba profundamente. Este suceso lo llevó a sentir nostalgia por su familia y apareció en Santiago de Chuco en la década de 1920. En agosto de esos años ocurrió un incendio y saqueo en la casa de la familia Santa María Calderón. Vallejo fue encontrado y encarcelado en Trujillo. Como resultado de estos eventos, en medio de su condena, el poeta encontró una forma de darle vida a sus emociones y expresiones a través de su poemario Trilce. Después de cumplir su condena, Vallejo decidió hacer algunos ajustes a su poemario en octubre. Aproximadamente un mes después, dio a conocer su segundo poemario al público en 1923. Artículo Trilce. Trilce, sin lugar a dudas, es una obra magistral de César Vallejo y uno de los pilares fundamentales de la vanguardia latinoamericana. Establece los cimientos de su universo poético en los heraldos negros, distanciándose de la influencia modernista en lo que fue escrito, para dar paso a un lenguaje y expresión completamente inéditos. En su incansable búsqueda de una escritura propia e innovadora, Vallejo llegó a un grado de hermetismo por el que demanda el uso del exégesis y la hermenéutica para interpretarlo. Incluso se ha abandonado la idea de encontrar coherencia, ya que sus textos no presentan ideas sino emociones. No obstante, considero que la creación aparentemente absurda e incomprensible posee un sentido, una estructura y un sistema organizativo central, aunque es capaz a la norma de la gramática y la lógica. Es un poemario que establece una continuidad en el pasado, conscientemente de que la vida es una sucesión progresiva de muertes. Herreros 2018, página 1. César Vallejo, en su esencia lírica, Trilce expresa una preocupación ferviente por aquellos humildes y sencillos en muestra solidaria. Su verso amoroso, a su vez, refleja un afecto profundo hacia la madre y hermanos. Trilce es una obra y un poema literario de mucha profundidad poética y literaria, razón por la cual resulta ser un poema universal. César Vallejo respondió a una entrevista que se hizo en el año 1931. El periodista español César González le preguntó sobre el significado del artículo de su poema Triste, a lo cual el poeta respondió: "Ay pues, dice que no quiere decir nada, no encontraba en mí ningún afán, ninguna palabra con dignidad de título y entonces la inventé". Para entender el mensaje de esta colección de poemas de César Vallejo, es importante saber que comenzó a escribir en 1918 y se graduó en 1922. Durante este tiempo estuvo preso 4 meses y sufrió una serie de pérdidas importantes en su vida, como la muerte de su madre vitalicia. Un fracaso amoroso y una gran parte de ese calvario se refleja en sus páginas, de ahí de sus poemas sean mayoritariamente autográficos, lo que significa que César Vallejo nos cuenta que todo lo que vivió entre años 1918 y 1922, el mensaje contenido en los poemas que lo compone es básicamente: 1. Vallejo examina la condición humana y incluye que el sentimiento es el estado primario de existencia, habla sobre la soledad de prisión y la pobreza. Recuerda que la vida no tiene un rumbo trascendente, que ella ha sido predeterminado, sino que debemos crearlo dentro de sí mismo. Vallejo hace una visión torturada y inquietante de la misma, de la condición humana nunca antes explorada. ¿Cómo se muestra la obra de Trilce el día de hoy? La obra de Trilce es una obra muy enriquecedora y algo confusa para algunos, pero personalmente hay una parte que César Vallejo narra que se asimila mucho a la actualidad. Este verso dice: "Al borde de un sepulcro florecido transcurren 2 Marías llorando, llorando a mares".
Y así pues, ya que cuando alguien fallece, siempre hay uno o más familiares que lloran la partida del ya sepultado. César Vallejo usa la referencia de dos Marías, por las madres de Jesús, María Magdalena, quien lloró la muerte de su hijo, Amares. Y esta referencia o anáfora es usada hasta el día de hoy.